Bueno, jóvenes, vamos a dar inicio a esta tercera tutoría. Qué excelente, ¿verdad? Que me acompañen en esta, bueno, tarde-noche, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar con... Esperen un momentito, ya casi iniciamos. Ok, jóvenes. Entonces, por aquí tenemos lo que son las orientaciones, ¿verdad? Me disculpan que lo estoy pasando así. Y vamos ahora actualmente con la tercera tutoría. Ok, bueno. Dice que algunas de las consideraciones sociohistóricas, identidades urbanas en la literatura costarricense, más allá de la ciudad, otras perspectivas.
identidades afrocaribeñas en la literatura costarricense entre el intimismo y la poesía social de 1950 a 1980. Ok. Recuerden que, bueno, se supone que hoy va a hacer la radiotutoría a las 9 de la noche. Bueno, aquí me parece que hay como un errorcito, ¿verdad? En lo que es la fecha, porque pusieron martes 24, ¿verdad? Me imagino que sería martes 25 a las 9 de la noche en Onda UNED, ¿verdad? Para lo que es la tutoría, la radiotutoría. La Y, radio. des- y después, Y después, esto sí quería, digamos, que vieran, con respecto a lo que es la entrega del proyecto número 2. Dice que va a ser del 1 al 5 de noviembre. Entonces estamos hablando, hoy, a ver, del martes 1 al sábado 5 de noviembre, o sea, de mañana en 8, ¿verdad? Estaría abriéndose el segundo proyecto. Entonces ahí para que ustedes lo tengan bien en cuenta. Dice que da apertura a las 9 de la mañana y finalizaría sábado tipo 11:30 de la noche, ¿verdad? Entonces, digamos, bueno, algunos estudiantes han tenido ahí, digamos, un poquito de problemas, digamos, a la hora de entregar el trabajo, por el motivo de que tal vez, digamos, qué sé yo, lo dejan para sábado a las 9 de la noche, 10 de la noche, y a veces falla la plataforma o falla un poco el internet. Entonces ahí para que ustedes, tal vez, digamos, trabajen ahí un poquito eso. Profe, disculpe. Sí, Para el proyecto 2 solo hay que leer el capítulo 3. sí, vamos a devolvernos por aquí. Cuarta tutoría. Daisy, aquí dice capítulo 3 de la unidad didáctica, ensayo literario y textos seleccionados de la antología, ¿verdad? Eso es lo Ok. que dice. Entonces, sí, sería, digamos, en ese caso, el que vamos a analizar ahorita. Ok, Ok, muchas gracias, profe. con mucho gusto. Entonces, vamos a ver, tenemos el proyecto 2 que ahí les ponen en amarillo, ¿verdad? Obligatorio. Este dice que del 1 al 5 de noviembre, bueno, lo que estuvimos viendo, y este proyecto 2 va a tener un valor de 3, ¿verdad? En la tabla del 1 al 10. Ahora, este proyecto 1 me parece que de aquí como a finales de esta semana ya se les va a dar en ese caso el promedio, digamos, de lo que sacaron, ¿verdad? Vamos a ver por aquí. Cuarta, proyecto 2, proyecto 1. Bueno, aquí lo que dice es que son 15 días después. Ustedes, el 15 de octubre finalizaron, sí, entonces, más o menos, digamos, de aquí a finales de esta semana, a principios de la otra, ya tendrían la primera nota. Entonces, ahí, digamos, como para que estén, atentos, ¿verdad? Digamos, ahí a lo que son las notas. Bueno, como ustedes pudieron observar, siempre les van a, siempre les van en ese caso,
siempre se van a pedir citas, siempre se van a pedir como citas, ¿verdad? Y pues, digamos, es importante, ahí, digamos, en cada uno de los machotes vienen como ejemplos, ¿verdad? En ese caso vienen como ejemplos para que ustedes, puedan, digamos, como guiarse, ¿verdad? Aún así, sin embargo, vieras que con este primer proyecto que se acaba de entregar, sí, digamos, estuve observando que hay gente que no envió, no envió, digamos, el machote completo, ¿verdad? En ese caso. Sí, como les decía, entonces, digamos, ahí están lo que son las citas, ¿verdad? Algunos vieras que no entregaron el folleto completo cuando, digamos, se les dijo, ¿verdad? En ese caso, que tuvieran de que tenían que enviar el documento completo. Nada más es como, digamos, valga la redundancia, como completarlo con la información que se les solicita. Y y Profe, digamos, algunos, ya voy un momentito, algunos, digamos, en lo que fueron las citas, igual, o no citaban al final, como el ejemplo, ¿verdad? Con el formato APA. Pues también digamos las referencias. Sin embargo, yo siempre les digo a ustedes que traten de revisar lo que es la rúbrica. Y con respecto, digamos, a la rúbrica, entonces ustedes ya ahí dicen, ah, mira, me hizo falta esta parte o así. ¿Qué me iba a decir? entonces, digamos, el documento machote, hay que enviarlo todo, digamos, no hay que quitarlo y solo resolver lo que dice. No, vieras que se pide que los envíe completo. Bueno, digamos yo en la tutoría, digamos que yo había dado, yo sí, digamos, les había indicado eso. Pero, digamos, otros, no sé si tal vez en las otras tutorías no les especificaron, pero vieras que sí, tiene que ir completo, 20 páginas, no sé, y ya con las respuestas, que ya uno ahí, digamos, las busca. Sí, Entonces, sería nada más llenarlo. exacto, sí, con la información, que algunos, digamos, yo les comentaba en otra ocasión que lo que hacen es que buscan, o digamos, dan las respuestas en un Word. Y y ahí digamos lo que hacen es que ya después nada más copian y pegan en el documento, lo pasan a PDF, ¿verdad? Y lo envían. Entonces, Ah, sí, puede hacer que los pongan a hacer, no sé, un folletito o digamos, un plegable, ¿verdad? Y obviamente, digamos, ustedes ahí siguen los parámetros que se les solicitan. Entonces, sí, por lo general siempre, digamos, o bueno, los han puesto como, digamos, a construir o a elaborar, digamos, en ese caso algo. Sin embargo, en este último, pues no fue así, ¿verdad? Era casi solo ahí como de contestar. Pero como yo les decía en otra ocasión, tengan ese cuidado, digamos, de lo que es el concepto. También, digamos, ahí estuve observando que hay respuestas, digamos, que los estudiantes lo que hacían era escribir solamente una cita. Y digamos, ustedes ahí en la rúbrica pueden buscar y se pueden dar cuenta que, que digamos que en la rúbrica, digamos, ahí dice y explique con sus propias palabras. Entonces, digamos, nada importa, digamos, si ponían la cita, pero digamos, sí, digamos que tengan, digamos, en ese caso que explicar. Bueno, ustedes se guían ahí única y exclusivamente por la rúbrica, ¿verdad? Y de hecho, digamos, si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta ahí, se la puede hacer, sea que sea yo el tutor o otro profesor, de ahí le pueden consultar de la digamos, es que en la rúbrica dice que es así, así, entonces
lo que yo entiendo, o no sé. Habían partes que eran solo escribir la cita, ¿verdad? Quedemos claros en eso. Pero habían otras en que tenían que explicar como con sus propias palabras, aunque pusieran una cita. Pero algunos se quedaron solamente con la cita y no explicaron nada, no dijeron nada, ¿verdad? Entonces, tal vez, digamos, ahí son como consejos ahí que se les da a ustedes para este segundo proyecto, ¿verdad? Que esperemos que a todos les haya ido en su mayoría muy bien. Ok, no sé si podemos continuar o si hay alguna pregunta. Creo que continuamos. Ok, sí, estamos de acuerdo. Ok, entonces, bueno, por aquí hay una presentación. A ver. Bueno, entonces tenemos, bueno, la tercera tutoría de literatura costarricense e identidad nacional. Alejandro Guevara, ¿verdad? Para servirles. Ah, perdón, vean aquí se fue el 21 y el 22, disculpen, me devolví. Ok, tenemos entonces la primera obra que les aparece a ustedes ahí, que es acerca de los perros no ladran. O digamos, bueno, a veces se dice los perros, no oigo ladrar los perros, o algo así. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Creo que son como 4 obras, me parece, que les entra a ustedes en este tercer capítulo. Tenemos, No oigo ladrar los perros, Bar Roma, con la música por dentro, Cachaza, y Yo soy Marlene, ¿no? Ustedes son 5 obras, ¿verdad? Entonces, no sé, digamos si alguien puede participar ahí como lo que entendieron acerca de este cuentito, bueno, digamos de Una esta obra. consulta. Sí, No es solo cachaza y los perros no ladraron. Son dos nada más. bueno, para serles sincero, yo lo que hice fue que me guié por digamos en ese caso, por el capítulo 3, ¿verdad? Ah, ok, sí, por el capítulo. Es que aquí en la orientación veo que dice cachaza y los perros no ladraron, de Carmen Naranjo. Ajá. Vamos a ver. Aquí atrás. En la página 13, profe, y la 14. En sí. Bueno, digamos, yo me guié porque como decía capítulo 3, ¿verdad? Sí, Sin sí, embargo, sí. pues no importa, pues podemos, digamos, hablar de las obras, si a ustedes les Ok, parece. Pero en está bien. sí, tal vez digamos, vamos a ver, tercera tutoría, revisión de la orientación, actividades de evaluación, información de la entrega del proyecto número 3 y Profe, una aclaración de consulta. dudas. ¿Sí? No es que hay, digamos, en la orientación académica ellos objetivizan cachaza y los perros para, más que todo como para proyectar, valga la redundancia, hacia el proyecto. Sí, pero vamos a ver. Y el proyecto vea que nada más dice capítulo 3 de la unidad didáctica, ensayo literario y textos seleccionados de la antología, ¿verdad? Digamos ahí pues no hace como referencia exactamente como a una obra, pero bueno, yo pienso que sí nos alcanza para comentar acerca, digamos, de las obras. Si a ustedes, digamos, les parece, pues vemos el capítulo 3 completo. Y de ahí, pues ojalá, ¿verdad? Que vengan preguntas solamente de cachaza y de los perros, no o no oigo ladrar los perros. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Ok. buenas noches. Estamos.
Bueno, conforme esto que está explicando en la rúbrica, ahí nos diría, digamos, conforme cuáles son las obras que bueno, nos preguntarían, ¿cierto? Sí, señor, y digamos en la rúbrica y en las preguntas, obviamente, porque digamos ahí entonces ustedes le dicen, con base a tal obra, ¿verdad? En ese caso. Entonces, ahí digamos, pero ya les digo, de mañana en 8, apenas digamos que abre o en la tarde, si ustedes tienen alguna duda o algo, que dicho sea de paso, en el caso, digamos, de la plataforma, digamos, que yo, este, atiendo, verás que gracias a Dios hubo muy poquitas preguntas, de como que estaba muy claro, o no sé si fue que no entendieron nada, o era que estaba muy clarito, digamos, todo, porque gracias a Dios, no, ni en el chat, ¿verdad? Ni fueron muy poquitas las preguntas, digamos, en ese caso que hicieron. Pero obviamente ahí les tienen que decir a ustedes de qué obra es y con respecto a la rúbrica igual, ¿verdad? Digamos, y ustedes siempre seguían ahí en ese caso por la rúbrica. Bueno, entonces continuamos por aquí. Sí, no sé, digamos, si alguien le dio tiempo de leer esta obra de Los perros no ladran, si alguien, digamos, puede aportar algo, no sé. Dice que Carmen Naranjo, bueno, se destacó en el ámbito social, en lo que es la política, en la parte artística y la cultural, ¿verdad? Profe, Sí, ¿cómo está? bien, gracias. A lo que yo entendí, es como una empresa, algo así, porque hay varios trabajadores y como que, como que se cuentan todo, digamos que, ¿cómo explico? Como que hay mucho chisme, más bien ahí. Uno se Ah, cuenta la vida al otro y el otro al otro, y hay uno que destaca porque él es diferente y no cuenta su vida en lo personal. Entonces lo señalan como raro, como que es muy aparte, como que no habla y no socializa. Entonces, ya eso fue lo que entendí más o menos y a lo que leí, ¿verdad? Pero en sí no sé por qué se llama la obra así. Los perros no ladran. Tal vez digamos ahí lo que hacen referencia es directamente a, digamos, a la forma de ser del personaje. El entorno de la ciudad. Ajá. Y digamos usted qué podría aportar con respecto a eso, compañero. Que en el entorno de la ciudad ellos están dando una comparación de cómo era la Costa Rica de antes con el entorno actual en las ciudades. Entonces, uno de esos trabajadores se hizo desprotectivo, digamos, se protegió hacia él mismo, dejando de contar sus cosas porque el entorno citadino, que es la empresa laboral, lo ha convertido así. Más o menos, por ahí vale. Ok, sí, estamos de acuerdo. Sí, dice que, bueno, que se evidencia con mucha claridad la noción de la ciudad o laberinto urbano, ¿verdad? Dice que se describe con detalle el proceso del malestar social, lo que es la incertidumbre, hostilidad e incomunicación. Profe, ¿estoy compartiendo algo? Disculpe que lo interrumpa. No, 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 ah, no. bueno. Ah, ok, ok, disculpe. Dice que incomunicación, dice que vivido por algunos de los personajes. En ese caso, bueno, aparece por ahí Quesada y Fernández. Dice que estos dos individuos, según relata el narrador, fueron sometidos a escrutinio social, a prejuicios, ¿verdad? En ese caso. Dice que fueron juzgados sin conocimiento de fondo, sino basados en suposiciones. ¿Alguien recuerda cómo fueron juzgados estos dos personajes, Quesada y Fernández?
Sí, a uno lo juzgaron porque como que protegió un sobrino que fue a recoger al exterior y entonces le acusaban de saque. Ajá. Ok, sí, excelente. Vamos a ver. Bueno, sí, dice que se evidencia con claridad la noción de claridad o laberinto urbano, el malestar social, incertidumbre, hostilidad y lo que es la incomunicación. Entonces, digamos ahí, bueno, obviamente se ve, digamos, ese cambio de lo que es la parte urbana, ¿verdad? A lo que es, digamos, la parte, digamos, en el campo. Dice que se presenta, bueno, malestar social, la incertidumbre, hostilidad, incomunicación, ¿verdad? En ese caso, por parte de los personajes. Bueno, como decía la compañera hace un rato, dice que, bueno, fueron juzgados sin conocimiento de fondo, sino basados en suposiciones a tipo de chisme. Y con ello su vida dio un giro de 180 grados. De ser compañeros apreciados, leales, responsables, empezaron a ser vistos como individuos de dudosas cualidades, ¿verdad? Dice que para sobrevivir a ese ambiente hostil, dichos personajes se convirtieron en seres introvertidos. Dice que, bueno, desconfiados, callados, celosos del resguardo absoluto de su vida personal. En pocas palabras, se transformaron en seres grises y sin luz. Ahí, digamos, tal vez si se hace principalmente, se señala cómo vive, digamos, la gente como en la ciudad, ¿verdad? Que todo es como muy individualista. A veces, digamos, uno se pone a ver esto de estos personajes de Quesada y Fernández, que por ejemplo ellos, al igual que ellos, nosotros en nuestros centros, digamos, de trabajo, pues muchas veces también nos ha sucedido algo como parecido a ellos, ¿verdad? Que somos, somos causa, digamos, de un chisme o a veces inventan algo que tal vez uno ni siquiera sabía que uno lo había hecho, ¿verdad? Ok. Vamos a ver, es que tengo que ir revisando por aquí. Ok, dice, los personajes Quesada y Fernández, como dijimos, sometidos a escrutinio, prejuicios, dice que fueron juzgados y que fueron envueltos en chismes. Dice que hay un deseo de encuentro, se intenta establecer una relación y tratar, digamos, en ese caso de solidarizarse, ¿verdad? En ese caso con el otro. Como que nosotros, digamos, siempre como que tenemos digamos, como esa falta como de la parte social, ¿verdad? En ese caso con el otro. Imagínense tal vez, digamos, uno como no interesarse en ese caso por los problemas, digamos, del otro, tratar, digamos, como de, bueno, hay personas, digamos, que sí lo hacen de buena forma, hay otros que tal vez lo hacen como con el fin como de averiguar, digamos, la vida ajena o algo así. Sin embargo, pues, digamos, en esta obra, pues se ve ese deseo como que tenían los personajes de ayudarse unos a otros, ¿verdad? Y ese deseo, digamos, de la comunicación. Ok. Vamos ahora con lo que es la obra Bar Roma.
autor Marco Aurelio Retana Padilla. Dice que pasó su vida en el campo y sus obras tratan de, por lo general, digamos, de estos temas. Entonces él dice que como que se crió en, digamos, en lo que es como entre agricultores, ¿verdad? Como entre agricultores. Y de ahí es que él pues empieza, digamos, a escribir. Okay. Dice que, bueno, que era oriundo de Desamparados. Bueno, que sí, que pasó de su vida, digamos, en el campo. Fue profesor de español para bachillerato por madurez y además laboró en edición de textos y corrección de estilo. Bueno, ahí, digamos, ustedes en la página 194 tienen lo que es, algunas, digamos, de las obras, que él hizo. Ok. Entonces, ¿qué era lo que pasaba, digamos, en esta otra obra? ¿Quién recuerda qué fue lo que pasó ahí? Bueno, dice que se da ese cambio, ¿verdad? Que hubo, digamos, que hubo como entre las épocas, ¿verdad? Ahí dice que muchos, digamos, como él, que vestían traje entero y disimularon su renquera bajo una apariencia decente. Hasta cierto punto, digamos, a los costarricenses siempre nos han caracterizado así, como que nosotros somos como hasta cierto punto como de doble cara, ¿verdad? Doble moral, Perdón. como de doble moral. Exactamente, sí, doble moral. Y algo así era lo que le estaba, digamos, en ese caso pasando a este personaje, a Alberto. Dice que él trataba como de presentarse ante la gente como lo que en sí, digamos, no era. Dice que, bueno, que la tierra de él era de cafetaleros y peones que habían llegado desheredados del viejo continente. Y dice que, bueno, que escuchar, por ejemplo, el viernes por la tarde, a la hora del pago semanal, bueno, en ese entonces que dice que pagaban por medio como de un sobre. Dice que, bueno, aquí digamos estoy en la página 195, más o menos ahí como contando de lo que trata. Por ejemplo, ahí como que se reunían y se ponían como a contar, digamos, lo que les sucedía a ellos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí habla, digamos, de lo que de lo que habla, digamos, del licor y todo este asunto. Ok. Dice que es una novela que nos presenta el cuestionamiento de la bohemia josefina de los años 70 y 80, cuyo centro de reuniones era un bar, espacio de encuentros y desencuentros, de ideas y de sueños, truncados de amistades volátiles y de personajes tanto entrañables como deplorables. Se trata de mantener vivo el legado de este autor y con esta novela inédita continuar rescatando, digamos, en ese caso, sus trabajos. Bueno, dice que los personajes representaban en ese caso la voz urbana, rasgos deshumanistas. Bueno, dice que no había vida,
y que la gente, digamos, como que en la ciudad como que no tiene sentido profundo de vivir. Por ejemplo, digamos, una persona que tuvo ese trance, ¿verdad? De irse del campo a la ciudad, comentaba que, digamos, que en la ciudad como que la gente como que no se conocía, como que cada uno salía, iban a trabajar, llegaban, ni siquiera tal vez, digamos, conocían como a sus vecinos. Algo, digamos, como muy diferente en ese caso a lo que se vive en el campo. En el campo, pues todo el mundo se conoce, cuando hay una ayuda, ¿verdad? Todo el mundo, pues está ahí, digamos, los del pueblo, mientras que la ciudad es como más individualista, digamos, en ese caso. Ok, dice, este personaje se desenvuelve por diferentes ámbitos de la ciudad, desde la agencia de la publicidad, pasando por los bares, hasta los barrios exclusivos de antaño, en ese caso en San José. Dice, bueno, Alberto, doblemente marginado en su calidad de loco, dice que fantaseaba con alinearse con las normas establecidas socialmente y dice que era como un homosexual reprimido, ¿verdad? O silenciado, en ese caso, o digamos como de closet. Dice que, bueno, que por ejemplo, digamos, Costa Rica, una tierra llena de campesinos y labriegos, de que se viniera, digamos, ahora como a destapar, en ese caso, la olla, ¿verdad? Como un dicho. Dice que, bueno, empezar a convivir con muchachillos de todas clases sociales, con atuendos, bueno, digamos, afeminados, ¿verdad? Dice aquí, sus andares brincaditos, miradas lánguidas y vocecillas atipladas. Por ejemplo, hasta cierto punto, digamos, se dice que en Costa Rica, digamos, es un país sumamente, digamos, machista y que a veces, digamos, como que nos escondemos como atrás, digamos, de lo que es la religiosidad, que somos, digamos, sumamente hipócritas, ¿verdad? Y y digamos, sí, a veces, digamos, nosotros como que señalamos mucho a una persona, digamos, porque, digamos, o porque tiene como pensamientos diferentes, ¿verdad? Y vieras que lo hacemos hasta que en la familia nos encontramos como alguien así, que ya digamos, por ejemplo, qué sé yo, una mujer, digamos, que tenga, o un papá, ¿verdad? Que tenga hijas y que tal vez uno se pase criticando a las que salen embarazadas solteras y que qué barbaridad y todo el asunto, pero ya cuando sale una hija, cuando le pasa a una hija de uno, como que ya uno cambia, digamos, de su forma, digamos, en ese caso de pensar. Ya uno, digamos, ya como que uno lo acepta, ¿verdad? En ese caso. Y algo así, digamos, era lo que le estaba sucediendo en ese caso a Alberto, que dice que llevaba como una doble vida, ¿verdad? Él actuaba, dice que incluso él trataba como de encajar con las normas establecidas, ¿verdad? Socialmente, en lo que era, digamos, el núcleo familiar, pero en sí, digamos, en el fondo, digamos, era diferente. No sé si alguien tenía algún comentario acerca de esto. Okay. Dice, se produce en este periodo de liberación sexual un descontrol y una locura en ciertos ámbitos, ¿verdad? Se dice ahí, porque, por ejemplo, digamos a la gente como que la estaban sacando como de su confort, ¿verdad? Como que, digamos, era como extraño, porque para, digamos, la gente era aceptable
tener, digamos, un alcohólico, digamos, que el marido fuera alcohólico, que fuera mujeriego, que la mujer estuviera con un montón de niños, ¿verdad? En la casa, que la mujer no estudiara. Por ejemplo, bueno, digamos, en otra ocasión habíamos visto que Carmen Lira, luchaba, profundamente por esto, ¿verdad? Que la mujer, digamos, saliera como de ese cuadro en el que la tenía sometida, digamos, la sociedad, que tenía que ser sumisa al marido, no estudiar, no trabajar, solamente servía, digamos, para cocinar, ver la casa, tener hijos, atenderlos, ¿verdad? Pero vemos que hoy ya, digamos, la sociedad ha ido como cambiando, digamos, en ese caso. Ok. Bueno, digamos, aquí está la otra obra. Dice, con la música por dentro, ¿verdad? Este autor, Alfonso Chase, tenaz defensor del escritor nacional y de sus derechos. Bueno, dice que en esta obra es de suma importancia lo que es el lenguaje coloquial, que dice que el lenguaje coloquial como que ayuda, digamos, en ese caso, a que la persona, digamos, como que la persona ahí como que comprenda más, digamos, en ese caso, la obra. Yo les comentaba en otra ocasión que, por ejemplo, digamos, lo que eran, digamos, los políticos, hoy, o digamos, utilizan mucho lo que es, digamos, este lenguaje coloquial, porque ellos, digamos, como que quieren llegar a la mayoría, digamos, de los costarricenses. Entonces, el lenguaje coloquial, aquel, digamos, que se entiende, sea, digamos, como una persona culta, como por una persona, digamos, humilde, ¿verdad? Que tal vez, digamos, haya aprendido solo a leer y a escribir, o en ese caso que no sepa leer ni escribir, pero que comprenda bien lo que es la parte, digamos, de la retórica. También, digamos, pues obviamente esto no es una norma, ¿verdad? Bien se sabe que a veces hay gente que es estudiada, pero digamos que el trato humano es, digamos, muy desagradable. O al contrario, digamos, una persona que es muy humilde, ¿verdad? Que no sabe leer, que no sabe escribir, pero resulta, digamos, que más bien pareciera una persona culta con el comportamiento, digamos, que presenta, digamos, en ese caso, en la sociedad. Okay. Dice, el lenguaje coloquial enfatiza el efecto de marginalidad, referencialidad y verosimilitud. Dice que devela el entorno donde se desarrolla la protagonista. Entonces, digamos, por eso se dice que esta obra, bueno, presenta, digamos, referencialidad y verosimilitud, que tal vez, digamos, uno como que siente como digamos, como que uno, por medio, digamos, de la obra, como que uno conoce en ese caso a digamos, en ese caso al protagonista, de acuerdo, digamos, al lenguaje, de acuerdo, digamos, bueno, a lo que es la parte marginal, a veces, digamos, uno como que le recuerda también, digamos, tal vez en algún momento, digamos, de la vida de uno, o en ese caso, que uno la recuerda por medio, tal vez, digamos, de algún conocido o de algún, en ese caso, familiar. Ok. Bueno, dice que hay una parte, digamos, de la obra que las viejas creían, ¿verdad? Que ella era una mujer de la calle. Y bueno, dice que tanto se lo dijeron
que al final, digamos, accedió o digamos como que cayó, tal vez digamos en ese juego de las mujeres en ese caso que la conocían. A veces lamentablemente, bueno, digamos como le sucede a este personaje, a veces nosotros, tanto digamos nos dicen algo, tanto nos dicen acerca de algo, que al final de cuentas llegamos como a creerlo, ¿verdad? Usted es así. A veces, digamos, lamentablemente en la misma familia, ¿verdad? Tanto, digamos, le dice uno, por ejemplo, digamos, padres de familia que a veces llegan a los hijos y le dicen, usted, usted es un burro, usted es un tonto, usted no sirve, ¿verdad? Y entonces todo esto es muchas veces como lo que la persona, digamos, de ahí se termina creyendo, ¿verdad? O se trata, digamos, a sí mismo, porque otros, digamos, lo han tratado así. Ok. Dice, Chabela es un personaje que evidencia la marginalidad social porque en su misma narración se presenta desde el margen en el que se encuentra, ¿verdad? A ella, digamos, siempre, como que la bajaban. Bueno, dice que también ella se desarrollaba en un ambiente como hostil, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, por ahí se dice acerca de un señor, bueno, para ella todo el mundo era viejo y vieja, ¿verdad? Del viejo de la verdulería, que dice que invitaba a las chiquillas a entrar y nos daba $1 si se dejaban, digamos, en ese caso tocar. Tal vez, digamos, esta obra de este autor llama la atención porque utilizan un lenguaje que es como propio, ¿verdad? En ese caso del mercado, de la calle, digamos, un lenguaje popular, en ese caso que todos conocemos. Bueno, dice que se dedicaba a vender lotería, ¿verdad? En ese caso, Chabela. Y decía que tenía clientes, ¿verdad? Clientes fijos. Dice que les vendía numeritos y a veces hasta dejaba la lotería y se iba con alguno de ellos, ¿verdad? Porque tal vez, digamos, en ese caso la invitaban. Pero dice que en el fondo, pues no le gustaba esa vida. Aparte que, ¿verdad? Dice que le daba miedo. Dice que le daba miedo porque, porque, digamos, quería dar en ese caso como un buen ejemplo. Dice que su conducta no era socialmente aceptable, ¿verdad? Y dice que ella reconocía su gusto por una conducta sexual, desde la infancia. Dice que se ubica en un espacio periférico, el de la prostitución, lo cual provoca que no se inserte en la dinámica laboral o familiar establecida, en ese caso, por la sociedad. Entonces, digamos, ellas siempre como que iban a verla como menos, ¿verdad? Y como que la apartaban, digamos, de la sociedad por el motivo de que, desde que la creían en ese caso como menos, ¿verdad? O como que no era digna, por decirlo así, digamos, como de compartir en ese caso con la gente. Lo que Profe, hablamos, ahí ¿sí? dice que era media putífera, dice. Ajá, ¿y qué entiende usted, digamos, por eso? Putífera, como que era prostituta. De sí, como que ella, como que si, como decimos vulgarmente, ¿verdad? Que si se le salía un lancecillo, pues ella no lo dejaba ir, ¿verdad? Sí, exacto. Algo así estaba leyendo ahorita. Es que eso no lo había leído y me parece gracioso. Sí, Está sí, sí, sí. Es que precisamente, digamos, las obras, todas las obras, digamos, que les entran a ustedes es precisamente eso,
digamos, de problemas sociales, también, digamos, como abrirles un poco a ustedes como la mente, que a veces uno piensa, digamos, que las obras son todas poéticas, ¿verdad? Narrativas, pero que tenemos obras de todo. Y, por ejemplo, digamos, bueno, en el caso de esta mujer, ¿verdad? Que era como una mujer así de la calle. El otro, muchacho que acabamos de ver, Alberto, que llevaba como una doble vida, o sea, que en el fondo él no se sentía como la sociedad, como él se presentaba, digamos, frente a la sociedad. Y a veces uno dice, o a veces hay estudiantes, sobre todo cuando eran presenciales las clases, y nos decían eso, que por qué metían obras así tan, como tan amarillentas, le decían a uno así, pero es precisamente por eso, y también para sacarnos a nosotros como de ese confort, ¿verdad? Como de que uno muchas veces le da como la espalda a todo este tipo de problemas que también, digamos, tenemos nosotros aquí presentes. Que dice que ella era una mujer ligera, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Dice que va a utilizar un estilo propio del ser costarricense, pero tal vez digamos, es como este tipo de gente como que son como muy sinceros, ¿verdad? Y como que no temen, digamos, decir como la verdad, este, porque tal vez el mundo, la sociedad los ha tratado así. Dice que este personaje utiliza un lenguaje llano y sencillo, que dice que lo conoce, bueno, como estábamos diciendo hace un momento, la persona estudiada y aquella que no tiene estudios. Entonces, digamos, tal vez ese era como en sí, digamos, la esencia que tenía este autor, que él utilizaba palabras que fueran comprensibles por casi todo, digamos, casi todo el lector o las personas, digamos, que escucharan, digamos, de la lectura. Ok. Dice que, bueno, vean ustedes ahí, los dichos, digamos, que ella utilizaba. Bueno, por ejemplo, aquí en la página 246, que dice que fue y que le voló un vergazo, ¿verdad? Una palabra como propia de aquí de Costa Rica. Dice que le dio en la pura jeta y que este hombre se quedó boqueando y que dice que, bueno, que el muy idiota y que se está allí como un pescado muerto. Y yo le di agua y ya ven, nunca más me volvió a joder. Bueno, un hombre, digamos que ahí como que la molestaba. Después dice que por ahí, bueno, que cuando ella se monta en la carreta, ¿verdad? Que no hay quien la baje. O sea, que ella como que le hace frente en ese caso a los problemas que se vayan ahí, digamos, presentando. Dice que el texto es verosímil. Dice que se asemeja a la realidad que conocemos. Sus acontecimientos se consideran verdaderos, aunque el relato trate de un mundo ficcional. Entonces, digamos, que, de ahí, digamos, es que digamos que un texto sea verosímil, aunque vean ustedes que es como una palabra, como ajena, digamos, a nuestro lenguaje, pero es, digamos, como de un concepto, digamos, sencillo. Cuando nosotros tratan como de presentarnos algo ficticio como algo real, ¿verdad? O digamos en ese caso como que lo queremos creer. Bueno, yo les comentaba a ustedes en otros momentos, ¿verdad? Lo que es, digamos, desde la parte de la religión, ¿verdad? Ciertas partes ahí, digamos, de la Biblia, digamos que hay o digamos en la iglesia que tal vez digamos se creen por medio digamos como de la fe o digamos de que se ha venido contando de generación en generación. Por ejemplo, digamos esto de Adán y Eva, ¿verdad? Que es algo como verosímil, que fueron echados del paraíso y que vinieron y entonces que fueron nuestros primeros padres, tuvieron hijos
y que después uno de ellos se juntó con una mujer de otra tribu. Entonces uno dice, "Ey, pero Adán y Eva eran los primeros, entonces, ¿cómo es el asunto?". Entonces sí vivía más gente allá, pero es algo, digamos, que se cree por medio, digamos, en ese caso de la fe. Bueno, después, digamos, en lo que es la referencialidad, digamos, en ese caso de esta obra, dice que contiene elementos existentes en el mundo real, de que se van a utilizar lugares que son concretos, ¿verdad? Que son ciertos, comidas, nombres de personas, ¿verdad? Aparte de eso, que ahí juega, digamos, un papel muy importante lo que es el autor de la obra, digamos, el juego de palabras que utilice, la forma de expresarse de sus personajes, todo eso, digamos, como que nos arrastra en lo que es la parte de verosimilitud y en la parte de lo que es referencialidad, ¿verdad? O, por ejemplo, bueno, digamos ahora en la UNED han salido muchos, digamos, escritores apoyados, digamos, obviamente por la editorial de la UNED, donde ellos, digamos, cuentan vivencias, digamos, de sus pueblos. Entonces, digamos, todo esto es de carácter verosímil, referencial, de carácter testimonial, porque se utilizan lugares, ¿verdad?, de donde la persona, digamos, Río Frío, qué sé yo, o así, Siquirres, Cartago, ¿verdad? Llegamos, a la basílica, qué sé yo. Entonces ahí ya como que nos van envolviendo y como que nos van introduciendo ahí en la obra. Porque es, digamos, es importante que ustedes dominen esto de verosimilitud, referencialidad, de carácter testimonial, porque puede hacer que ustedes les hagan preguntas así, digamos, en la tarea, que tal vez, digamos, que extraigan qué sé yo, digamos, una cita de carácter referencial en la obra, qué sé yo, bueno, digamos, en la que, bueno, va Roma. Entonces ahí pueden hablar de pueblos ahí de San José, ¿verdad? O digamos de nombres en ese caso como de personas o así. Ok. Luego de ahí dice que de carácter testimonial, Disculpe, una pregunta. ¿sí? Ahí abajo dice esa cita, Chase en Flores. ¿Uno lo puede citar así? Bueno, ya digamos, sí, por ejemplo, bueno, estamos en la página 247. Si ustedes, Sí. digamos, lo citan como está ahí, está excelente, pero es que verás que es que a veces, digamos, hay gente que, digamos, ponen toda la obra. Ustedes, digamos, tienen como que aprender en ese caso como a ver, vean que, digamos, que la cátedra hasta les mandan ejemplos y todo. Entonces, yo no sé, digamos, de dónde sacan como otras cosas, ¿verdad? No sé. Digamos, por ejemplo, ahí, digamos, lo que es la cita y la referencia, muy diferente, ¿verdad? La referencia es lo que va al final y es la información total. Y verás que había gente que ponía la referencia al final de la cita. O digamos, la cita no iba entre comillas, ¿verdad? Que de ahí perdían puntos. O no, o digamos ponían, por decir algo, Cristina Flores. De ahí también estaban perdiendo puntos porque es solamente el apellido lo que se anota. Digamos, lo que es el año y digamos en ese caso la página, ¿verdad? Algunos no ponían la página, otros digamos era muy curioso porque escribían las páginas de todo el cuento, digamos que bueno, de toda la obra, digamos que si la obra decía que estaba de la 190 a la 203, entonces en P ponían de la 190 a la 203 y ese no es el objetivo, digamos, de la cita. El objetivo de la cita es que ustedes me digan en qué página estaban y de tal forma que, digamos, que el profesor calificador vaya y revise, ¿verdad? Y que en efecto, pues la cita esté en esa página. Pero así, digamos,
ponen 5 páginas, imagínate, uno ahí buscando, ¿verdad? La cita, a ver de qué página fue que la tomó. Entonces, sí, claro, puede poner así, Chase en Flores, ¿verdad? Puede escribir así. O, pues, algunos ponían solamente Chase, ¿verdad? 2021 P201, ¿verdad? Estaba bien. Ok. Profe, disculpe. Sí, Ok, en esos de las citas, entonces lo que escribimos, bueno, el texto entre comillas y cerramos comillas, abrimos el paréntesis, escribimos, un ejemplo, 2021, como está acá. Primero el apellido. Ok, primero el apellido, el nombre no, ¿verdad, bro? No, Solamente el apellido. apellido, coma, el año y la página. Y la página. Porque Ok, vea, digamos que, disculpe, por ejemplo, esta chica que acaba de hablar, excelente, porque ustedes lo que pueden hacer es de revisar, digamos, las citas que vienen aquí en las unidades didácticas. Y si el profesor se los pone malo, entonces dice, hey, profe, pero vea, yo me guié incluso por las citas que vienen, ¿verdad? En las unidades didácticas, ¿verdad? ¿Por qué razón, digamos, en ese caso me bajó? Sí, ¿qué otra cosa me iba a decir? por ejemplo, profe, en las referencias, ya lo que fue la referencia, por ejemplo, ahí tenemos que citar tanto el módulo como la antología o únicamente el módulo en las referencias. Sí, ahí digamos, bueno, ustedes ahí tienen un folletito, digamos, de APA, ¿verdad? Entonces, usted ahí lo que puede hacer es guiarse, digamos, en ese caso, por el ejemplo que viene ahí. Este, por ejemplo, digamos, bueno, yo lo que les aconsejo es que traten siempre al final de poner las referencias de las dos unidades didácticas, ¿verdad? Que son como muy parecidas. Lo que cambia ahí, digamos, es el nombre y lo que, digamos, el nombre, digamos, de cada una de las unidades. Pero en sí las dos pues quedan casi como parecidas. Entonces ahí pues ese es el consejo, digamos, que se da. De hecho, digamos, usted puede buscar en la primera tutoría, en la de Alejandro, ¿verdad? Guevara, ahí, digamos, usted puede buscar y se va como al final, digamos, de la presentación. Y verás que ahí vienen, digamos, las dos referencias de forma correcta de los dos libros. De ahí cualquier cosa se puede quedar por esa. Ok, profe, sí, bueno, esa era una de las dudas, porque en el proyecto pasado sí escribí tanto el módulo 1 como la antología en referencias, entonces no estaba muy seguro, pero bueno, así lo hice. Y en la parte de citas, a donde me confundí un poco fue como la fecha como del editorial, algo así, porque por ejemplo hay uno que dice 2012, por ejemplo, en algún módulo, y sale la fecha como de que bueno, por ejemplo, 2021 en todas, la antología, ¿verdad? Entonces, Ajá. cuando es la fecha, pues digamos el año, se escribe en la cita como el editorial o es otro año, como un ejemplo 2021, 2012, 2021. No le entiendo, digamos, lo del año. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué qué? Con permiso, yo sí le entendí al compañero, no sé si me deja contestarle la duda. Sí, claro. Ok, no, lo que se hace es que se pone el nombre del autor, bueno, el apellido, coma y el año 2021, que es cuando sacaron la antología. Ok. Ok, gracias, compañera. Ok, Con muchísimo bien. gusto, compañero. Ok, ahora bien, vean, digamos, la verdad, bueno, no sé, digamos, yo, digamos, el consejo que les doy es que ustedes se guíen por la rúbrica. Lamentablemente, digamos, a veces, digamos, se cae en el error
que, por ejemplo, digamos, uno llega y dice, no, a esta chiquita le voy a bajar de la referencia, porque referenció incorrecto. Pero resulta que en la rúbrica no viene una parte donde se califique la referencia, como pasó, digamos, en este primer proyecto. Entonces, ustedes tienen que tener mucho cuidado en ese sentido, porque, digamos, si les van a rebajar a ustedes ahí de la referencia y no viene contemplado en la rúbrica, pues lamentablemente, pues no se podría rebajar. A ustedes en esta, lo que sí les descontaban puntos era si mandaban de forma incorrecta la cita, pero en la referencia, pues ustedes podían revisar ahí y no venía en ningún lado contemplado. Bueno, nada más es un consejo ahí, ¿verdad? Como para que ustedes ahí lo tengan en ese caso presente. Ok, bueno, entonces dijimos, digamos, de carácter testimonial, tenemos que está en primera persona y dice que se narra la historia como un testimonio de vida, ¿verdad? En ese caso. Entonces llama como más la atención cuando la persona es el protagonista o en ese caso es como testigo, ¿verdad? Como digamos en el caso de Mamita Yunai, que ahí el personaje principal aparecía como testigo de lo que sucedía, digamos, ahí en las bananeras. Entonces, digamos, en ese caso, digamos, en esta obra de con la música por dentro, creo que estamos en esta, ¿verdad? Sí, con la música por dentro, pues lo que es el personaje principal como que nos va envolviendo y como que nos va metiendo y nos habla como si nos conociera, ¿verdad? Tal vez digamos ahí es donde llama como la atención, digamos, en ese caso del lector. No, yo más bien los felicito porque veo, digamos, que sí se han leído, digamos, las obras, ¿verdad? Pues ustedes hacen, digamos, como amena lo que es, digamos, la tutoría. A veces, lamentablemente, hay estudiantes, ¿verdad?, que no participan o que no preguntan. Y de ahí es mejor, digamos, hacerlo así como un conversatorio, ¿verdad? Ahí entre los estudiantes y el tutor. Ok, dice, en este cuento la verosimilitud responde al proceso persuasivo que se concreta por medio de la relación que se establece entre los elementos referenciales que permiten hacer creíble, en ese caso, la historia, lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Lo que eran, digamos, lugares, nombres de personas, comidas, ¿verdad? Los nombres de las comidas, ¿verdad? A veces uno lee, digamos, una obra de otro país y a veces, digamos, uno prácticamente como que como que no la entiende, digamos, por todos estos elementos de verosimilitud, de lo que es referencialidad, ¿verdad? O digamos, como se comporta, digamos, en ese caso, el personaje principal, ¿verdad? Entre otros. Vamos entonces ahora con esta otra obra que se llama Cachaza, ¿verdad? Bueno, cachaza, lo que es la locura, el lenguaje, lo que es en ese caso la exclusión. ¿Qué subtemas, digamos, se presentan en esta obra? La marginalidad, el maltrato, la agresión, dice que se pierde la familia, lo que es desamor, antivalores, temor, digamos, en ese caso, y la soledad. No sé quién me hace el favor como de explicar un poquito acerca de lo que trata Cachaza, de lo que recuerdan. Aparte que es, digamos, importante porque, como bien decía la compañera, por aquí, a meternos,
se suponía, bueno, digamos que para esta obra, es que no sé, tal vez digamos aquí, yo siento que hay como una contrariedad, ¿verdad? Porque como bien me dijo la compañera al principio, lo que es en esa tercera tutoría, se supone que, digamos, las obras que había que analizar era cachaza y los perros no ladraron, ¿verdad? Pero viendo, digamos, en el proyecto número 2, pues ahí dice que es el capítulo número 3 de la unidad didáctica, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que no quedaría por demás, en ese caso, pues analizar, digamos, pues todo el tercer capítulo, ¿verdad? De ambas obras. Ok, ¿quién recuerda de lo que trata Cachaza? Sí, profe, yo la leí. Un nombre raro, ¿verdad? Sí, también como muy grotesco el texto, muy Sí, claro. deshumanizante, muy grosero. Ujú. Sí, y ahí trataba de cómo se maltratan los enfermos cómo se maltrataban en el asilo. Ujú. Vulgar, grotesco, sí, no, muy rudo ese texto, la verdad que sí. Muy deshumano, lo vi yo también. Sí. Como muy... ¿Y alguien recuerda cómo fue que Cachaza se volvió loco? O se le corrieron, digamos, los balines, como decimos. Fue cuando unos como estos llegaron y atacaron la casa y mataron al papá de la mamá, abusaron sexualmente. La abusaron a ella delante de él, ¿verdad? Y claro, imagínate, más bien este muchacho, ¿verdad? Que quedó incluso hasta vivo. Eso a veces es muy curioso porque nosotros como que no analizamos esa parte, ¿verdad? Digamos, de una persona que cae, digamos, en un hogar de esto, ¿verdad? En un hogar para personas que se encuentran mal psicológicamente. Bueno, que les dan un pastillero por día, ¿verdad? Yo tuve oportunidad, digamos, en una ocasión de ir a visitar a una amistad ahí y verás que esa amistad prácticamente ni me reconocía a mí, porque de ahí lo tenían de ahí drogado. Imagínate que creo que le estaban dando como 6 pastillas por día. Entonces, bueno, pues cachaza, digamos, en el caso, digamos, del autor, lo que hace es como que se vea la realidad, digamos, de lo que pasa ahí. Bueno, digamos, marginales. Eh, Creo que había un doctor, decía como por ahí, que le gustaba mucho trabajar en el pabellón de las mujeres, porque él abusaba de ellas, ¿verdad? Digamos, abusaba de ellas. Después, digamos, el maltrato. Me parece también que se hablaba de un señor ahí como que se hacía sus necesidades. Entonces ellos para no cambiarlo lo paraban con una manguera, ¿verdad? Y le echaban agua. De lo que es, digamos, la agresión, ¿verdad? Bueno, después que les hacían estos, descargas eléctricas, ¿verdad? También, por otro lado se pierde la familia. Algo ahí, digamos, muy curioso. Hay gente que llegan y los dejan ahí y nadie más los vuelve a ir a ver, ¿verdad? Incluso se han dado casos de adultos mayores que los van y los dejan ahí y después los hijos, los mismos hijos y las hijas se dejan la casa, ¿verdad? Se dejan las propiedades, y más bien ellos felices que los tengan ahí, ¿verdad? Y que los tengan drogados y todo el asunto y la familia pues le echa carro, ¿verdad? A todos los bienes materiales, digamos, en ese caso que tenía la persona. Bueno, desamor, disvalores, los enfermos ahí estaban temerosos, ¿verdad? Soledad, ¿verdad? Completamente. Vieras que también a mí me llamó la atención porque en ese entonces, cuando yo fui
al Chapuy, ¿verdad? También me llamó la atención porque todos estaban juntos ahí, las mujeres, los niños y los hombres. No sé ahora cómo será, porque hace muchos años fue que yo fui, pero sí, ahí todo el mundo andaba revuelto ahí, ¿verdad? Tal vez por pabellones, sí, pero todo el mundo andaba junto, dice, como en un hospital, ¿verdad? Completamente. Con Bueno, permiso, no, ya cambió eso, profe. Ahora tienen un módulo, es por módulos ahora. Tienen un módulo para varones y para las damas. y no se pueden pasar. Me, No, me imagino, sí, que no. Ah, ya, ya, no ya. se puede pasar, no están permitidos. Pasaron Ya, muchas ya. cosas, dicen que los llevó a tomar esa decisión. Ah, sí, me imagino que sí, claro. Sí, sí, digamos, hasta cierto punto da como hasta temor, ¿verdad? Ir, digamos, a un lugar así. Yo me acuerdo, digamos, que yo iba entrando y vieras que todos, yo me asusté porque imagínense que uno iba asustadillo, ¿verdad? Y cuando iba yo llegando, llegaron como 15 corriendo para donde estaba yo. Y yo, ¿y qué es esto? ¿Qué pasó? Y lo que me venían era a pedir confites, monedas, estampitas religiosas. Y yo no traía nada y se iban enojadísimos, ¿verdad? Así, digamos, me recibieron a mí ahí cuando fui a visitar, digamos, a esta persona. Pero sí, digamos, bueno, en esta otra dice que marginalidad en un entorno institucional, maltrato físico, agresión psicológica, ¿verdad? Bueno, había corrupción. Ahí creo que se hablaba de un doctor, ¿verdad? Que llegaba borracho y se acostaba en la madrugada. O sea, agarraba al hospital como si fuera la casa de él. Y digamos, llegaba bien tomado y al otro día andaba con una gran resaca ahí, digamos, en el hospital. Dice ejercicio indiscriminado del poder frente, digamos, en ese caso, a la otredad. Ok, cualquier comentario que quieran hacer, digamos ahí, bienvenidos. Ok, Profe, también se decía que ellos comían súper bien los médicos. Comían y ajá, comían ahí en el mismo hospital y que a los enfermos les daban solo maíz. Yo no sé cómo era el maíz, pero que les daban maíz. Yo sí. creo que ni en tortilla era maíz lo que les daban. Sí, sí, en efecto, digamos ahí como que todo, digamos, como que se presentaba, digamos, como de una forma, sin valores. Después, ¿ustedes recuerdan acerca de Cachaza? ¿Qué se decía de él? ¿Cómo estaba él, digamos, psicológicamente? No sé si alguien me puede hacer algún comentario de este personaje, de Cachaza. Cachaza no hablaba, decían que él no hablaba, que era como mudo. Ajá. Leí yo ahí. Ajá, Y que era también, como mudo. digamos, dice que él le ayudaba a los doctores, ¿verdad? Incluso Ajá, él llevaba la máquina, sí, sí, llevaba la jalaba máquina. la máquina. Él, digamos, Sí. él estaba bien, ya, pero él se hacía el loco, porque él no quería, digamos, de ahí, salir de ahí. Es que él ya no tenía nadie, no tenía Ya no tenía familia, vida. no tenía vida, entonces él, digamos, se hacía el loco para que no lo sacaran en ese caso de ahí, ¿verdad? Ajá, sí. Bueno, dice acerca del autor, dice que establece que él no escribe para criticar o denunciar la realidad, ni siquiera para reflejarla desde su perspectiva. Él solo realiza el acto de escritura. O sea, ahí él, digamos, lo que están dando a entender es que él no está ni a favor ni en contra de lo que estaba pasando, que él simplemente lo que hacía era contar o escribir acerca, digamos, de lo que se vivía, digamos, en ese caso, en ese lugar. Dice que está la marginalidad, se entiende como aquel espacio que se le asigna a quien es diferente, al otro que no comparte las características identitarias de la mayoría. Dice que normalmente el marginal es aquel personaje que no se toma en cuenta, a quien no se le asigna ninguna significación social
o que se le asigna una inferior. En este caso, bueno, en este relato, los pacientes han perdido todo rastro de identidad, enfrentan maltrato físico y agresión psicológica, ¿verdad? Entonces, digamos, bueno, por ejemplo, estas muchachas que el doctor llegaba, digamos, que prácticamente, digamos, las violaba, de ahí él sabía que nadie iba a reclamar, que no tenía hermanos, que no tenía padres, ¿verdad? Que fueran, digamos, a venir, digamos, incluso hasta Cachaza me parece que él como que lo que hacía era como ver, ¿verdad? Ver, digamos, de como tirándose el rollo, ¿verdad? Ahí, de todo, digamos, en ese caso lo que estaba pasando. A uno de los enfermos dice que le hacían tantas descargas ahí eléctricas, ¿verdad? Que ya la persona como que no tenía vida, ¿verdad? Era, digamos así, para tanto. Y que si el doctor llegaba de malas, pasa como ahora con los profesores, ¿verdad? Que si la profesora está de malas, revienta un montón de boletas en el día. Y si está de buenas, pues no, ¿verdad? Ya es más permisiva. Algo así, digamos, pasaba ahí, digamos, en ese caso con los médicos. Bueno, dice que cachaza, locura, lenguaje y exclusión. Dice que, bueno, la exclusión social se nota en la marginalidad de los pacientes del hospital psiquiátrico, en donde la cotidianidad está llena de maltrato físico, enajenación, repulsión, agresión psicológica, relaciones de poder. Dice, bueno, entre los funcionarios del hospital, asociado al tema señalado, bueno, la discriminación, corrupción, sexualidad, poder sobre la otredad de los pacientes enajenados, diferenciación y exclusión social contra los enfermos irracionales y fuera de la convención del orden sociocultural, fuera del hospital. No crean, digamos, a veces uno dice, hoy sí, qué pecado lo que le pasaba a esos enfermos y todo el asunto. Pero hasta cierto punto hoy todavía hay como ciertos rasgos de discriminación. Bueno, digamos, en el caso mío, que estoy metido en lo que es la parte de educación, ¿verdad? Pues digamos, ahí se nota, pero lo que es en la parte de medicina igual. De ahí, a veces, digamos, uno va a una cita con algún médico y el médico no se digna a uno explicarle nada porque, de ahí, no sé, tal vez ellos se creen como superiores o como que creen que uno como que no va a entender. Incluso a veces, digamos, no permiten ni siquiera que uno se refiera, digamos, al caso de uno mismo, ¿verdad? Y digamos hoy, pues todavía, digamos, pues se presentan todo este tipo, digamos, de maltratos. Bueno, digamos, ya estamos en la última obra, que sería Yo soy Marlene, ¿verdad? De Edelmira González Herrera. Ella, bueno, dice que había nacido en Cartago, trabajó como maestra en un pueblito rural en Guanacaste. Dice, la autora marca la transición entre José Marín Cañas y la fecunda generación literaria costarricense de los 40. En esta novela se centra en la apasionante cultura afrocaribeña de la provincia de Limón, de estos entornos. La autora toma el ambiente y el personaje central. Dice que se enmarca en el paradigma de la novelística tradicional y tiene todas las características de ella. El narrador es de primera persona y cae bajo la perspectiva de una niña o adolescente de escasos 15 años, pero que cuando narra sus acontecimientos que giran alrededor de ella, su pueblo natal Limón, o su relación, bueno, con Clinton, Carlos, maestros y profesores, lo hace con un conocimiento de persona mayor, adulta y con experiencia suficiente para plantear algunos conflictos que se mueven al acontecer de la joven. Tal es el caso, digamos, en ese caso del racismo. Dice que lo mismo sucede con las descripciones de la naturaleza,
Los retratos de los personajes y la presentación de los acontecimientos son vistos por un narrador mucho más experimentado que una joven quinceañera. A esto hemos visualizado como un error de verosimilitud del narrador y un acercamiento al yo del autor inadecuado. Dice que la novela se puede ubicar dentro de un realismo que nos atrevemos a llamar ingenuo, al igual que gran cantidad de novelas costarricenses, escritas en casi todas las generaciones. Se trata de presentar la realidad tal cual es, a simple vista como una fotocopia llana, sin auscultar sus facetas ocultas. Bueno, dice que lo que es la construcción de otredad en las temáticas étnica y cultural se lleva a cabo por medio del uso de elementos descriptivos que responden al entorno físico. Bueno, por ejemplo, digamos, tanto el sujeto indígena como el afrolimonense son parte de la otredad costarricense. La afrolimonense es una comunidad ético-cultural caribeña, excluida del proyecto ideológico del Estado-Nación. Esto es el modelo eurocéntrico. Excluyó del marginario y del proceso de invención de la nación en las primeras décadas del siglo XX, tanto al aborigen como al mestizo y al sujeto caribeño. Algunos escritores del 40 y 50, como Carmen Lira, Calufa, Joaquín Gutiérrez, Fabián Dobles, fueron los que incorporaron la zona atlántica a la literatura nacional, con sus problemáticas particulares: explotación laboral, temática bananera, problemática psicológica, exclusión social y política, violencia, lucha de clases, entre otros. Bueno, aquí tenemos, digamos, este personaje. Dice que era rechazado por sus compañeros, ya que no logra insertarse en la dinámica de la escuela, ni asume el idioma español como norma. Tenemos esta otra, ¿verdad? Que es otro de los personajes. También sufre discriminación y agresiones por no manejar por completo los usos de la lengua española. Bueno, dice que ella sí tiene como más apertura por conocer, digamos, más culturas. Pero, digamos, sí, por ejemplo, digamos aquí, a veces, digamos, viene alguien y, digamos, no sabe el español y como que lo tratamos como de apartar, ¿verdad? En ese caso, de lo que es, digamos, la sociedad. Bueno, lo que es, digamos, desmitificación del pasado. Los escritos antiguos presentan una Costa Rica vaga y abrumada, que no era interesante para los escritores. Hay una irrealidad con respecto a las formas de vida que presentan los escritores y los que se nos relatan las historias populares de nuestros antepasados. Ruptura y tensiones en la poesía contemporánea costarricense. Se presenta una lírica más reflexiva. Hay un ser interior acompañado de un mundo circundante, exterior. Es una poesía ya no tanto romántica, sino que se preocupa por la crítica y la denuncia social. Da un paso adelante acerca de las reglas tradicionales de métrica, medida y rima, que por ejemplo, digamos, antes lo que era la poesía era considerada o digamos como que se utilizaba solo para lo que era la parte romántica. Y sin embargo, pues empezaron a surgir nuevos poetas que dentro de la poesía pues trataban todos estos subtemas, ¿verdad? De denuncia social. Características de la poesía contemporánea. Dices que se da crisis de vulnerabilidad.
temas de absurdo e incomunicación, se da lo que es el erotismo, exploración sexual de la mujer, ¿verdad? Que antes era un mito, no, era como un anatema, como que nuestros antepasados aquí en Costa Rica, como que lo que importaba era como que el hombre disfrutara y la mujer como que era algo ya como secundario. Entonces, digamos, todos estos escritores, por medio de sus obras, pues empezaron a presentar como la otra realidad, digamos, de ese cambio, digamos, de género. Dice que hay una ruptura definitiva con la poesía tradicional. El lenguaje es más cercano a la expresión oral y a lo cotidiano. Bueno, ahí, digamos, se ven algunos autores de lo que es la poesía referencial, poesía autorreferencial, ¿verdad? Digamos ahí como las diferencias que hay entre una y otra. El yo lírico asume una posición crítica hacia el entorno social e ideológico que le rodea. El mundo lírico, experiencia subjetiva del hablante lírico, privilegia su posición ideológica ante el mundo del que forma parte. Yo lírico es una especie de entidad psicológica y discursiva. Digamos, en el caso de la referencial, invierte su posición intimista hacia una posición colectiva. En el caso de la autorreferencial, se dan, problematizan temas ligados a la individualidad o la conciencia interior. Luego tenemos, hay un claro tono de denuncia o crítica social. En la autorreferencial se da un sentimiento de crisis y vulnerabilidad del yo lírico. Rupturas y tensiones en la poesía contemporánea costarricense. La poesía costarricense circula en dos vías, lo subjetivo o autorreferencial y la crítica o la denuncia social. La primera es la experiencia del poeta representado en el yo lírico, desde su subjetividad psicológica y discursiva, particular con temas de su propia individualidad o conciencia interior. En esta primera parte hay poetas de las décadas de los 50 al 60. Bueno, las características, crisis, vulnerabilidad del yo lírico, pensamiento de lo absurdo, incomunicación. Bueno, se da lo que es la angustia existencial, lo que es lo erótico, lo comunicativo, sexualidad femenina, ruptura con lo tradicional, lenguaje cercano a lo oral y lo cotidiano. Bueno, ahí digamos a grandes rasgos estábamos viendo lo que era un poquito acerca de lo que era la poesía. No sé, digamos, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, no sé, con respecto, digamos, a lo que es las orientaciones. Ya les digo, yo el consejo, digamos, que les doy con respecto a este segundo proyecto es que ustedes, pues que se dirijan ahí por lo que es la rúbrica y las preguntas, ¿verdad? Porque queda esa duda, si es que van a entrar solamente dos obras, ¿verdad? En lo que es esta segunda actividad, o si es que va a entrar, digamos, todo el tercer capítulo. Pero por lo menos, digamos, aquí se hizo como un análisis de todo, digamos, el tercer capítulo, digamos, de los dos libros. Yo también, digamos, les aconsejo que ustedes traten, digamos, de ingresar o por lo menos, digamos, si no pueden, por lo menos buscar ahí, digamos, la tutoría del profesor que es el que los va a calificar a ustedes. ¿Por qué? Porque tal vez, digamos, hay profesores que son más permisivos,
Hay profesores, digamos, que tal vez digamos, como que van a tomar más en cuenta como con lo que es la parte concreta, literal. Algunos les van a explicar cómo quieren que entreguen en ese caso los trabajos. Otros, digamos, tal vez no tanto. Entonces sí es como importante que ustedes traten de ver, digamos, la tutoría del profesor que los califica. Ok, no sé, digamos, si hay alguna pregunta. Profe, Ajá. bueno, en mi caso, con la tutora que estoy en esta asignatura, nunca he oído en un enlace el nombre de ella que va a dar una tutoría ni nada. Aparentemente creo que no da tutorías, o al menos a mí no, digamos, porque no. Entonces es bonito en la otra asignatura que llevo, sí, el profesor tutor es el que, y el que califica también es el que me ha dado algunas tutorías, entonces es perfecto. Entonces yo por eso lo que hago, por ejemplo, la tutoría que usted está dando, igual con el proyecto pasado, veo la de otros tutores que igual me sirve, pero digamos, en este caso no, con ella viera que no. Bueno, entonces yo, digamos, lo que les aconsejo, digamos, en ese caso, es que usted trate como de mantener como una comunicación. Bueno, digamos, si usted tiene alguna duda, que mantenga ahí como una comunicación con ella por medio de lo que es ahí el foro de dudas y digamos, lo que es ahí por el correo, ¿verdad? Como dijimos la vez pasada, pues que ustedes ahí busquen el profesor, la profesora tutora, ¿verdad? Que es al fin y al cabo el que les envía a ustedes, digamos, la información. Pero sí tiene razón, hay tutores, digamos, que no tienen tutoría, digamos, valga la redundancia. Entonces, digamos, por eso es que algunas son sincrónicas y otras son asincrónicas, ¿verdad? Por esa misma razón. Ok, no sé si hay algún otro comentario o alguna otra duda. Profe, bueno, ya para terminar de hacerle consulta, en ese caso lo que usted me recomienda es como leer, porque no he leído las cinco obras, que lea las 5 obras por un aquello de que entren todas. Sí, bueno, sí, yo le En realidad son aconsejaría, muy es que pequeñas. sí, bueno, no es que digamos sean pequeñas, es que digamos se ponen como fragmentos, pero sí, Ah, pues sí, me sí, correcto, a eso me parece, refería. ¿No? sí, me parece que sí, que digamos si tienen, digamos en ese caso el tiempo ahí, si pueden ahí, bueno, aquí digamos más o menos se trató como de hablar, digamos, de cada una de las obras, y es muy difícil, digamos, como que vengan, como digamos, de todo el capítulo, ¿verdad? Pero por lo menos, digamos, que ustedes sepan de qué trata cada una de las obras. Yo, yo lo que haría es leerme la antología, ¿verdad? Y ya digamos el de identidades, que es como más pequeñito, de ahí como entre sacar algo ahí, ¿verdad? En cada una de los proyectos. Pero digamos, sí, la antología, digamos, lo bonito sería eso, que ustedes por lo menos ahí puedan leer y puedan, no sé, tener ahí como a mano. Siempre, digamos, yo les repito, siempre, digamos, van a venir citas que ustedes comenten, que den, digamos, ejemplos, entre otros. Pero ya les digo, yo estoy muy contento con el grupo que tengo porque, digamos, son como muy tranquilos, ¿verdad? Las preguntas que hicieron fueron como muy directas, ¿no? Ya les comento yo que a veces lamentablemente hay estudiantes, digamos, que prácticamente quieren que les digan en qué página está la respuesta o algo así. Y pues digamos, el objetivo es que ustedes, digamos, en ese caso, analicen las dos unidades y puedan desarrollar, digamos, cada uno de los proyectos. ¿Sí? Bueno, me parece que ya no hay más dudas, ¿verdad?
Eso sería, digamos, todo de mi parte. Ya les digo, les aconsejo que de mañana en 8 estén atentos ahí a ver lo que es, digamos, el proyecto número 2. Yo tengo toda la disponibilidad ahí posible, ¿verdad? Cualquier duda ahí, digamos, con mucho gusto. Y ya les digo, si tienen una duda como muy específica, sí sería bueno que se lo pregunten al tutor, a la tutora encargado de ahí de la plataforma, que al fin y al cabo es el que los va a calificar a ustedes. Más bien, muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, profesor. Buenas Ok. noches, profe. Gracias, Buenas profe. noches, gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, Buenas profesor. buenas Buenas noches. noches, gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, bueno, con gusto.